Carla Ávila Morillo presenta el micro Interculturalidad, relación entre culturas. Con frecuencia escuchamos en coloquios, tertulias de calle y redes sociales la frase «fulano no tiene cultura». De hecho, algunos connacionales, sintiéndose ajenos a su propio terruño, repiten como loros «el venezolano no tiene cultura». Y es que encasillamos con facilidad. Pareciera un pasatiempo aquello de etiquetar y estigmatizar a los demás a priori. Generaciones enteras crecen con la idea de juzgar que son más cultos que otros, cuando en realidad todos tenemos saberes. La mayoría de los seres humanos creen en algo, conocen algún asunto, tienen costumbres y capacidades que transmiten a los demás en la sociedad. Así que vale la pena recordar en esta oportunidad el pensamiento de Fernando Savater. Todo el mundo recibe educación, lo importante es saber de quién la recibe. Es decir, que si usted crece viendo y escuchando por doquier frases como por ejemplo, llorar no es de hombres, la mujer es para la cocina, eso le pasa por rarito, o el venezolano es flojo de nacimiento, o tal vez ese fanático es un pastelero, para referirse al espectador que no es seguidor del equipo deportivo de su propio país. Entonces, es muy probable que usted mismo repita expresiones e ideas que no se deben aplicar con tanta frescura sin analizar el contexto de cada quien, lo cual genera discriminación y al repetirlas constantemente hace que se normalicen opiniones distorsionadas que pasan por la boca de todos como si nada. Según palabras de Pedro Salvador Hernández, profesor antropólogo de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, el concepto de cultura que manejamos cotidianamente se refiere a aquel descrito en el diccionario como, abro comillas, conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, es decir, saber de todo tema un poco. Mientras que el concepto de cultura que nos debería interesar para propósito de estudio es el descrito por la antropología, que es precisamente la ciencia de la cultura. Entonces, en un sentido amplio y menos inquisitivo, cada quien tiene tanta cultura como un científico de la NASA que un indígena del Amazonas, lo que significa que la misma es compartida por todos los seres humanos y de paso, por si fuera poco, se hereda a través de los miembros de la sociedad. De esta ilustración de ambos conceptos, dos puntos de vista, pues nace la importancia de considerar previamente al prójimo y reflexionar sobre estos temas si de verdad queremos trabajar en proyectos de carácter social. El catedrático Pedro Pablo hace referencia también a Carlos Marx, quien expuso tres nociones para plantear el contenido de la cultura en un patrón universal para obtener datos y poder organizarlos. Estos son la infraestructura. Son todos esos elementos físicos palpables, es decir, lo que podemos tocar, elementos asociados a la producción. Por ejemplo, los libros, los carros, un cuchillo, la computadora o una pala. Otro aspecto importante es la estructura, es la forma de organización de cada sociedad. Por ejemplo, la familia, los partidos políticos, el sistema educativo, el sistema financiero o el mismo Estado. También tenemos la superestructura, que es lo que guarda nuestra mente, por ejemplo, los valores, los significados, los símbolos o las creencias. Fíjense ustedes, el pasado 20 de marzo de 2017, Yorelis Acosta, psicóloga clínico y social, conversó con César Miguel Rondón acerca de su ensayo publicado en la revista Politeia del año 2015. Y se tituló La identidad nacional e identidad política, ¿quiénes somos 40 años después?, donde esclareció cómo nos vemos los venezolanos, el perfil ciudadano y algunas de las características que nos distinguen con respecto a otras naciones. Si lo desean, pues el audio está publicado online en la página de Circuito Éxitos. De la misma forma, comenta Acosta en la edición número 174 del año 2016 de la revista Comunicación sobre la prevalencia de emociones básicas en Venezuela durante uno de los periodos electorales, destacando las relaciones entre las emociones y sus consecuencias en la salud física, psicológica y social. Y pues considero que son temas importantes para conocer un poco más sobre la cultura del venezolano.
De inmediato lo asocié con esta reseña, que tiene mucho que ver con la percepción que tenemos los unos de los otros y lo que comento en la introducción de este micro. ¿Cómo vemos al otro? ¿De qué manera usamos nuestros sentidos para comprender el contexto de cada individuo? ¿Analizamos inteligentemente o a priori? Pues yo lo dejo a la reflexión de cada quien. Llorellis realizó un estudio sobre la identidad nacional y viejos estereotipos latinoamericanos, analizando un poco los trabajos de José Miguel Salazar, iniciados en 1979, continuando en 1988, 1989 y 1994. Igualmente, el de Maritza Montero, de 1984, que conceptualizaron el ser venezolano y latinoamericano. Por ejemplo, los venezolanos se consideraban perezosos e irresponsables, pero al mismo tiempo generosos, alegres y cordiales. La mayoría consideraba a Venezuela un país atrasado y anárquico, con servicios públicos deficientes, pero como rasgo positivo, la libertad de expresión. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo de este interesante estudio, por lo cual vale la pena mirar el tema desde aproximaciones disciplinarias actualizadas al contexto país en el que vivimos actualmente. Les sugiero sobre los estudios de la psicóloga porque me parece pertinente intentar romper con paradigmas y ciertas etiquetas que nos dividen. Considero que es buen momento país para inculcarles a las nuevas generaciones un poco más de tolerancia hacia los que son o piensan distinto. En conclusión, y para cerrar el análisis sobre este apasionante tema de la interculturalidad, ratifico lo dicho por Pereira y Costa en el 2013. Abro comillas. Es un conjunto de prácticas sociales relacionadas a estar con el otro, a entenderlo, a trabajar con él, a producir sentido en conjunto. Cierro comillas. No podemos avanzar como sociedad si seguimos apartando al prójimo, si continuamos con la cultura del descarte, con la falsa creencia que existen ciudadanos de primera o de segunda categoría. Hay que recordar la Declaración de los Derechos Humanos. Cada ser humano puede y debe contribuir con la sociedad, cada quien con su forma culturalmente diferente de observar las mismas cosas, los semejantes problemas sociales. Así que pueden aportar soluciones que ayuden a mejorar conflictos entre familias, vecinos, ciudades o países. Las relaciones entre diversas culturas deben basarse en el respeto a la pluralidad, al enriquecimiento mutuo, el contexto de horizontalidad, el diálogo sin sumisión, la comunicación sincera, entre otros aspectos que generen interacciones positivas. Así que bueno, esto es todo por el momento. Es un tema que me apasiona y que me parece importante compartir con todos mis oyentes. Así que será hasta una nueva oportunidad. Les habló Carla Ávila Morillo desde Venezuela y quisiera invitarlos a seguirme en mis redes sociales, en Twitter como @laturistakam, igualmente en Facebook con el mismo usuario. En Instagram me pueden conseguir como KAMVenezuela79 y por supuesto también a través de mi blog comunicame.blogspot.com. Quiero finalizar con una frase de Helen Keller que dice lo siguiente: no soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no puedo hacerlo todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Así que bueno, con esta frase cierro este pequeño micro y los invito a pasar esta información, a seguir educando a las nuevas generaciones. Muchas gracias por escucharme y estamos completamente a la orden.